Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este tiempo especial de abrir la palabra, la cual tiene para nosotros, para transmitirnos en esta mañana, cosas que están ahí. La palabra los llama misterios. Saben que lo misterioso crea mucha expectativa, ¿verdad? La gente ahí le gustan las cosas misteriosas, las cosas que hablan de lo que poco se conoce, ¿sí? La palabra de Dios es un misterio para muchos escondidos, aunque la oyeron, ¿sí? No la escucharon y no la entendieron. Pero para nosotros, la palabra de Dios es revelación, es la verdad, ¿sí? Es lo que estábamos escuchando recién cuando Chicho y los músicos nos guiaban y todo el equipo nos guiaban a alabar a Dios. Dios se manifestó a nosotros, se reveló, se dio a conocer. Pero no es fácil que las personas interpreten. Dice la misma palabra, trae por medio de otros pasajes luz para que nosotros podamos entender. La palabra de Dios habrá de discernirse. ¿De qué manera dice la palabra, la Biblia? Espiritualmente, ¿verdad? Y hay personas que conocen, que estudian. No sé si alguno vio historias de la Biblia o historias de Jesús y le ponen algunos títulos por ahí que son medios atractivos como para escucharlos y de repente tienen escondidos cosas que no son reales y que no están iluminadas por la palabra. El hombre quiere conocer un poco más de lo que conoce y de lo que ve, de lo que ha escuchado. Es intención del ser humano avanzar un poco más, un cachito más todos los días en lo que es la ciencia. Y vemos que la ciencia avanza, pero la misma Biblia dice que la ciencia no avanza porque el hombre es sabio, sino porque Dios dispuso y dejó dicho y está establecido en que la ciencia habrá de ir avanzando mucho más rápido de lo que se estima. 7.000 años, el hombre teniendo y pisando el planeta o más, y en este último tiempo se han revelado cosas que en milenios no habían acontecido. En cientos de años nada más aparecen y conocemos un montón de cosas que nos asombran realmente. Nos asombran, ¿sí? Y Dios se ha manifestado desde el principio, desde siempre. Quiso darse a conocer con su creación, con sus criaturas. Y Dios quiere seguir haciendo lo mismo, revelándose delante de nosotros para que lo podamos conocer un poco más. Y al Señor lo conocemos de la manera en que la propuso Dios. No como nos contaba Chicho hoy en la Cena del Señor, no a la manera y a las estrategias humanas, porque no tenemos que hacer nada nosotros para conocer a Dios, sino que Dios mismo ya reveló. El Señor se daba a conocer cuando estaba con los discípulos y la gente se agolpaba, venía donde Él estaba y querían oírlo, querían escucharlo porque su mensaje era novedoso. Nunca habían escuchado algo similar, algo semejante. Era impactante lo que decía el Señor, pero también lo que hacía. No solo podían escuchar el mensaje que Él transmitía, sino que también podían ver lo que el Señor hacía. Y lo que vamos a leer hoy, lo vamos a leer y le vamos a prestar mucha atención. Siempre le prestamos atención a la Biblia, ¿verdad? Pero hoy le vamos a prestar atención una vez más, porque Dios tiene algo para nosotros ahí. Dentro del misterio que la Biblia encierra, porque no es para cualquiera la Biblia, sino dice el Señor que Él reveló cosas, le dice a los discípulos,
a ustedes les son reveladas las cosas. ¿Sí? No a todos, porque ellos, dice, viendo no ven, escuchando no le prestan atención, no oyen y no entienden, y no les queda nada. Mateo capítulo 13, hermanos. Mateo capítulo 13, una parábola muy conocida, muy conocida. Si yo les digo que tiene que ver con el agro, ¿sí? ¿Qué parábola es? Muy bien. Aparentemente el Señor dejaba o estaba enseñando en ese día muchas cosas misteriosas que nunca habían escuchado y nunca habían visto, ¿sí? Hacer semejantes milagros. Nicodemo le dijo al Señor, Señor, las cosas que tú haces, si no proviene de Dios, nadie lo puede hacer. La tenía clara Nicodemo en ese sentido, pero había cosas que estaba desconociendo él. Aquí vamos a encontrar en el capítulo 13 de Mateo, vamos a encontrar la parábola del sembrador. Está en todos los evangelios, menos en Juan, pero Marcos y Lucas también lo tienen. Y elegí lo que pone Mateo, porque es más extenso, está más explícito en algunas cosas, y en cuanto a más comentarios, pero para que todos podamos aprovechar, porque Dios tiene cosas para decirnos en esta mañana. 13:1. Dice así, aquel día salió Jesús de la casa donde estaba, porque estaba reunido con los discípulos, y dice, salió de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene, dice el Señor Jesucristo, oídos para oír, oiga. ¿Sí? Esta es una expresión porque tenían que escuchar algo muy importante de lo que le estaba diciendo el Señor. Entonces, acercándose los discípulos al Señor, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? El Señor respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún, lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El Señor dice en el capítulo siguiente, en el mismo capítulo, en el versículo 34 y 35, el Señor da a entender de que las parábolas eran importantes para enseñar. Dice allí la Escritura que el Señor de esta manera ofrecía datos y conocimiento para la gente. El Señor tenía una palabra por medio de expresiones de las cosas prácticas. En ese día, aparentemente, los que se reunían era una reunión del consorcio agropecuario. Y el Señor quiso dar a conocer el mensaje de Dios por medio de una parábola que tenía que ver con el agro, que tenía que ver con la siembra, que tenía que ver con la parte vegetal de la creación. El Señor dice, bueno, hubo un sembrador que tenía el deseo de ese año trabajar la tierra, preparar la tierra y salió a sembrar. Salió a sembrar en su campo, en el campo que estaba. Y allí da
cuatro estados de la tierra. Uno dice que es el primero que sembró y cayó una parte a la orilla del camino. Y todos sabemos que el camino es un lugar endurecido, un lugar firme, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está transitado. Es muy difícil ahí que la parte radicular, la raíz, profundice, porque es duro. Esto me enseñaban en la escuela agrotécnica. Es duro el piso. Entonces la raíz, a la misma semilla creada, su raíz, le cuesta profundizar. ¿Por qué? Por ese mismo estado del suelo. Allí cayó en el camino, dice, y como no murió, no dejó de ser semilla para empezar a enraizar y ser una plantita, vino un ave y se comió la semilla y se la llevó. Otra parte, dice, cayó entre piedras. El suelo pedregoso también es duro, ¿sí? Conocemos parte de nuestro país donde hay mucha piedra y poca tierra. El sector ese donde cayó la semilla, que había piedras, había muy poca tierra. Y si esto no está mejorado, es difícil que se produzca el crecimiento de una planta allí. Porque dice la aclaración de la parábola, dice que la semilla en aquel lugar, como había poca tierra y había poca adherencia, ¿sí?, de tierra a la semilla murió. Aprovechó la poca humedad que había, muy poquita humedad, muy poquitos minerales, ¿sí? Pero cuando salió el sol y fue fuerte, murió, dice. Hay otra parte de la semilla que el sembrador salió a sembrar y dice que cayó entre espinos. Y los espinos nos dan la pauta de que no nos gusta. Esta mañana me saqué una astilla acá, era una espina. Y es un lugar escabroso, un lugar feo. ¿Qué hacemos con los cardos? ¿Qué hacemos con las espinas que están al lado de la planta que preferimos? Sacamos, no nos gusta ese lugar, ¿verdad? Pero saben que tienen una capacidad, las malezas. Maleza le dicen en el término técnico, se llama así. Dice que ahogaron el crecimiento de la semilla y no la dejaron avanzar. Y por lo tanto, le tomaron todos los nutrientes, le tomaron toda la humedad a la semilla aquella y la semilla murió. Pero dice que hay una parte que esa semilla sembrada cayó en buena tierra. Y dice que produjo, hizo una producción importantísima, porque todo lo que se sembró se multiplicó al 100, se tomó por el 100% del total de la siembra. Otra parte dice que produjo un 60%, importante producción, ¿sí? Y otra parte 30%, pero no la desestima el Señor. El Señor dice que ese sembrador estaba contento igualmente con el 30% de lo que había sembrado. Pero toda la audiencia que tenía el Señor, todo el auditorio en la playa, ¿sí?, toda la gente expectante a ver con qué novedad salía el maestro. Todos escuchaban con atención. Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Y era la costumbre del Señor Jesucristo hablar por medio de este tipo de razonamientos. Por eso nosotros tenemos que prestar atención a la palabra de Dios, porque la palabra tiene cosas misteriosas para nosotros, porque fueron reveladas para nosotros, para los hijos de Dios. Ustedes las pueden entender, dice el Señor. Y eran los primeros pasos de los discípulos. Está bien cuando recién comenzamos que haya cosas que no entendemos y que no las podemos modificar y que nos cuesta. Y es razonable que sea así. Pero cuando pasa el tiempo, hermanos, cuando el tiempo avanza,
no puede ser que de aquí a un tiempo siempre estemos en el mismo estado, sin poder entender el misterio de las cosas de nuestro Dios. Hay una cosa que es muy misteriosa para todas las personas, ¿sí? Nosotros hay cosas que la palabra dice que la hemos podido palpar o apreciar, y las conocemos, y sabemos que son ciertas. Y son las cosas que Dios hace por medio de milagros, porque Dios quiere, porque es el deseo de su corazón, querer que todos podamos apreciar el milagro que Dios haga en nuestra vida, en la vida de un conocido, en la vida de un hermano. Dios se manifiesta y Dios lo hace. Pero hay una cosa que es misteriosa para todos y que es la venida del Señor Jesucristo. Es un misterio que llena nuestro corazón porque la palabra de Dios nos infunde a nosotros seguridad de que esto es algo verdadero de parte de Dios. Eso es real. No lo hemos visto, no podemos contarlo, pero es una seguridad que tenemos en el corazón que solamente se vive por la experiencia de creer en el Señor Jesucristo y vivir la vida espiritual que Dios quiere que tengamos. No se conoce de otra manera. No la podemos apreciar de otra manera, no la podemos tocar de otra manera, no podemos vivir. Pero hermanos, cuando hablamos de la venida del Señor Jesucristo, nosotros nos ponemos muy contentos, ¿verdad? Porque esa es nuestra esperanza cierta a raíz de haber creído en Él. La obra del Señor Jesucristo fue para rescatarnos, para llevarnos a un lugar que no es esta propia tierra, sino que es el lugar que Él tiene designado para todos nosotros. Pero dice, voy a preparar ese lugar para cada uno, para que donde yo estoy, dice el Señor, ustedes también puedan estar. ¿Sí? Pero esa esperanza la tenemos nosotros. ¿Quién puede entender este misterio que revela la palabra de Dios o que la palabra de Dios nos cuenta? Nos dice que va a ser así. Nosotros, los hijos de Dios. Ahora, quiero que vayamos hilando el mensaje en este sentido, en que recién hablábamos de que hay un sembrador, hay una semilla y hay diferentes tipos de suelos. ¿Sí? Hay un maestro, hay un mensaje y hay diferentes tipos de corazones. ¿Asociamos? ¿Sí? Vamos entendiendo que es así. Que el Señor Jesucristo se estaba refiriendo a las personas. Les daba un ejemplo de lo cotidiano y de lo que conocían las personas que allí estaban, porque Él entendía que podían apreciar el mensaje que el Señor estaba transmitiendo, pero cuánto había para poder captar la esencia de ese mensaje. ¿Cuánto había? Hay 4 tipos de corazones de los que el Señor nombra en esta parábola. Hay 4 estados, hay 4 momentos y hay 4 posibilidades que todos tenemos, que todos hemos tenido y que las personas siguen teniendo para poder conocer al Señor Jesucristo como Salvador. Capítulo 13, versículo 16. ¿Recuerdan que los discípulos le dijeron al Señor, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque de esta manera el Señor da una respuesta con respecto a eso y dice en el versículo 16 a los discípulos, pero bienaventurados vuestros ojos, le dice a los discípulos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y ahí comienza en el versículo 18 el Señor a dar la explicación que estaba requerida por los discípulos. Oíd, le dice el Señor, pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo. ¿Quién es el malo? El diablo. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales
Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán, ¿sí?, las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. ¿Qué quiere decir infructuoso? Que no da fruto. 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Allí el Señor explica que ese momento en el cual Él estaba con toda esa multitud, escuchando en la playa, el Señor sentado en la barca, allí con el viento del mar, las palabras llegaban con más seguridad al oído de las personas escuchaban el mensaje, quedaban expectantes a ver cómo era el desenlace de aquel momento de aquel sembrador en el cual contaba el Señor Jesucristo. Dice aquí el primero es que oyendo la palabra, la semilla es la palabra de Dios, ¿sí? Hay un sembrador. En esta mañana, hermanos, nosotros estamos sembrando la palabra de Dios. Gracias Juan, estamos nosotros dispuestos a que la palabra de Dios sea conocida por aquellos que no la conocen. También estamos dispuestos a dar a que otros conozcan para que puedan enriquecer su vida, ¿sí?, y puedan crecer, madurar en la vida espiritual siguiendo al Señor. La iglesia tiene esa potestad, ¿sí?, dada por Dios, y la tenemos que aprovechar. La iglesia tiene la oportunidad de dar a conocer el mensaje de Dios. Por eso hay algunos devocionales que se llama la buena semilla, ¿verdad? Porque la buena semilla es la palabra de Dios, hermanos. Lo bueno que nosotros tenemos que escuchar y prestar atención es a la palabra de Dios. Dice que la primera parte de la semilla cayó junto al camino. Y como no tuvo oportunidad esa semilla, porque no se le prestó atención, se endureció el corazón, no la dejaron que germine, perdieron la oportunidad. Y ustedes saben que conozco personas de ese estado de corazón. Conozco personas que vino el malo, el maligno, el mentiroso, como un ave comió la semilla, se la llevó. Se llevó la palabra porque no la dejaron que germinara en el corazón. No prepararon su corazón, no prepararon su mente para recibir esa palabra que les fue entregada. A mí me pasó algún momento de mi vida, tener un corazón como ese terreno, como el terreno que es la banquina de un camino, endurecido sin querer aceptar aquel favor que Dios tenía para mí. ¿A alguno le pasó alguna vez? Bueno, gracias por asentir, ¿sí? Vamos a orar por aquellos que están endureciendo el corazón. ¿Les parece? Oramos en este momento, ¿sí? Agachamos la cabeza y vamos a orar por aquellas personas que endurecen el corazón a la palabra de Dios. Por aquellos que conocemos, que nos cruzamos con ellos, pero que vienen a este lugar también. Pidamos por ellos. Este es un tiempo de orar. Señor, cuida el corazón de aquellas personas que rechazan tu palabra, que no le prestan atención, que no escuchan el favor tuyo, el regalo tuyo de la salvación. Señor, oramos por esas personas que muchas veces vienen a este lugar
y asisten una y otra vez. Y tal vez haya alguien en esta mañana que está en esas condiciones. Señor, pedimos que obres poderosamente en todos nuestros corazones en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y está la condición de aquel corazón que es ya duro. Todos tenemos ese corazón duro, ¿verdad? Y decimos, yo creo a mi manera, o yo soy como soy, y ponemos resistencia. Nosotros ponemos piedras para que el terreno no sea favorable. Un sembrador dice, el terreno está favorable, está húmedo, ya tiene su tiempo previo, preparado, está apto. Pero nosotros seguimos dejando las rocas y dejamos poca tierra fértil. Miren, el mundo es abrasador como el sol. Si nosotros no afianzamos la palabra que conocemos, no la atesoramos fuertemente en el corazón, esa palabra, dice el Señor Jesucristo, como no profundiza, como tiene poca humildad, poco trato, poco cuidado, no lo preparamos, no preparamos el terreno, muere. Es infructuosa, muere. No va a poder desarrollar la planta. No va a poder desarrollar el Señor la obra que quiere hacer en tu vida, en tu mente, en tu corazón. O sea que nuestro corazón tenemos que prepararlos, hermanos. Tenemos que ser sensibles a la palabra de Dios. El corazón duro resiste la palabra de Dios. Preparemos todos los días el corazón, porque el Señor todos los días tiene cosas nuevas para nosotros. Las cosas misteriosas, ocultas aquí, que están, que no todo el mundo las entiende porque se habrán de discernir espiritualmente, son las que Dios tiene para nosotros. Por eso, no resistamos en esta mañana lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Qué estado, hermano, el corazón de piedra, ¿eh? Rómpelo, le decimos al Señor. ¿Sí? Señor, pégale duro al corazón. Quebrántalo. ¿Sí? Y hazlo nuevo. Eso le pedimos al Señor, que Él haga esa obra. El Señor nos está pidiendo. ¿Sí? Tal vez hemos hablado en la semana con personas que tienen el corazón duro y no aflojan, Lo que no tenemos que aflojar somos nosotros, hermanos. Resistamos al que es malo y se quiere llevar esa semilla que produce. Dice el Señor que produce al 100%, que produce al 60% o al 30%, pero produce fruto. Produce fruto para la gloria de Dios y para salvación de las personas. ¿Sí? Vamos a orar por las personas que tienen el corazón endurecido, duro, pero duro y que resisten la palabra de Dios y que nosotros conocemos. Seguro que se les vino alguien a la mente. Seguro que se les vino alguien a la mente. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos resistido cosas que el Señor nos brindó con tanta claridad y nosotros teníamos nuestra postura? Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar por ese estado para que no vuelva a nosotros, pero también por las personas que resisten al corazón, a la palabra de Dios, resisten con su corazón, haciéndolo como una piedra, ¿sí? Y dejando poca vida para que la semilla de la palabra de Dios crezca en ese lugar, dejando poca humedad, dejando poco nutriente para que esa semilla se arraigue en su corazón. Señor, oramos porque tu poder rompa los corazones endurecidos. Señor, no queremos resistirnos, queremos que hagas tu obra en nuestra vida. Estamos decididos a dejar ese lugar, a abandonar el lugar endurecido, Señor, para dejar nuestro corazón sensible a las cosas tuyas. Padre, háblanos en esta mañana para que podamos tomar decisiones sabias,
para que lo que vos sembrás, Señor, eche raíz realmente en nuestro corazón y no se desarraigue nunca. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dice el tercer estado del terreno. El tercer estado del terreno, decíamos que nos nombra a los espinos. Y el espino es una maleza. O son malezas. Son parte de lo que Dios creó. Parte de lo que Dios creó. Y que lo encontramos en todos los suelos. Y hay algunas malezas que dan una identificación. Me acordaba de esto mientras leía, me acordaba. Hay malezas que son muy marcadas en algún tipo de suelo. Y nos están indicando, son indicadores de terreno fértil. ¿Sí? Donde hay algunos, nosotros decimos cardos, son malezas, son muy carnosas, ¿sí? Son muy carnosas y nos están diciendo que ahí hay un suelo muy bueno, hay un suelo bueno, preparado, que si quitamos la maleza y ponemos buena semilla, la semilla va a venir bien. Dice que la semilla fue sembrada y juntamente con las semillas naturales que están sembradas ahí, nosotros no las vemos. Ayer descubría en casa una parte donde hay la menta peperina, que le decimos nosotros, que algunos hacen té, otros le ponen al mate, y que es bastante. Y salió ahí cerquita de casa. Y ¿saben por qué sale? Están en todos los lugares, ¿eh? Eso fue lo que me enseñaron a mí, que las semillas naturales están en todos los lugares. Es cierto que en algún lugar salen o no, o dejan de salir, porque son terrenos a veces muy pisoteados. Nosotros conocemos, los que jugamos al fútbol por ahí, conocemos suelos, terrenos donde tenemos el pasto duro, ¿sí? Ese encrespado, que es bien duro, que es el único que sale y dice, ¿por qué no saldrá trébol acá? Y que cuando me caigo no me raspo tanto cuando nos caemos. Y sale ese pasto endurecido. ¿Por qué? Porque es el único que resiste el pisoteo. El trébol no lo resiste, está. Pero la semilla natural está ahí. Hermanos, cuando nosotros sembramos y cuando nosotros preparamos el suelo, el mundo está a nuestro alrededor. El mundo y sus luces. El mundo y sus pasiones. El mundo y sus cosas que nos quieren tener atrapado. Dice que las cosas del mundo son esos espinos que ahogan la buena semilla que fue sembrada en nuestro corazón, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es sembrada para que fructifique. La palabra de Dios es sembrada en nuestro corazón para que se dé a conocer, para que nosotros la aprovechemos, para que seamos de edificación, para que nosotros seamos fortalecidos, ¿sí? Y afirmemos y afiancemos nuestra vida en las bases sólidas de la palabra de Dios. Por eso escuchemos con atención la buena semilla, escuchemos con atención la palabra de Dios, la que está siendo sembrada en nuestros corazones, y preparemos nuestro corazón, estemos dispuestos, seamos sensibles a lo que Dios tiene para nosotros, hoy y cada vez que tenemos oportunidad, en nuestro devocional, en nuestra lectura, estudio bíblico, en la célula, en el taller de crecimiento, en las reuniones plenarias, en los grupos por sexos, ¿sí? Las hermanas juntas, los varones por otro lado. En todos esos momentos, seamos sensibles a la palabra de Dios. Dice que la semilla fue sembrada, la planta enraizó, era bueno el terreno, había humedad, había minerales, había nutrientes, hay requisitos ahí que esa semilla necesitaba. Hay buen suelo, pero también están los espinos. Tengamos cuidado con el mundo, hermanos. Tengamos cuidado con el mundo. Pero estamos en el mundo. ¿Cómo hacemos? Pero seamos cuidadosos.
Estemos atentos. Dice que las espinas o los espinos crecieron de tal manera que la ahogaron. ¿Qué pasa si no desmalezamos la plantita que tanto cuidamos en casa? Termina deteriorándose, se viene abajo, pierde la posibilidad de absorber los nutrientes, hay otros que se lo absorben. Dice que los espinos ahogaron a aquella planta aquella semilla que había empezado a echar raíces. La ahogaron y se murió. Los afanes, hermanos. Dice el Señor, no os afanéis, ¿sí? No se preocupen ustedes. ¿Por qué comerán? ¿Qué beberán? ¿Qué vestirán? ¿Sí? Antes que pidamos, vuestro Padre, dice el Señor, ya sabe lo que van a pedir, ya sabe lo que necesitan. ¿Por qué se afanan? Los afanes del mundo. A veces quedamos enganchados, quedamos para no hacer sentir mal a quienes están muy atrapados, ¿verdad?, en el mundo. Los seres humanos podemos quedar atrapados en las cosas del mundo. Seamos cuidadosos, hermanos. Cuidemos este tesoro precioso que es el cuerpo que el Señor nos dio. Esto es un tesoro, es un estuche, pero es un tesoro que Dios nos dio para que lo cuidemos, ¿sí? Para que cuidemos. Y hay un cuarto estado del corazón, el cual es el que es un corazón sensible y preparado para recibir la semilla de la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar y encontró primero un suelo duro. Parecía apto, pero la semilla no enraizó. Y ahí aprovechó el enemigo, se llevó lo que estaba sembrado. No le prestó atención, se distrajo y se quedó sin nada. Allí estaba el suelo pedregoso, donde había poca humedad, poca tierra fértil. No alcanzó a adherir bien la semilla a esa tierra fértil, a esa tierra con humedad, y no pudo enraizar. Parecía que sí, y salió, dice, apareció el sol abrasador y la mató la semilla. El tercer estado es la semilla en un buen suelo, pero dice que al crecer juntos la maleza y no ocuparse de las malezas, mató a la planta que estaba desarrollándose allí en medio de los espinos. La ahogaron. Y el cuarto suelo y estado del corazón es el corazón, la tierra fértil y el corazón fértil para recibir la palabra de Dios. 4 estados de corazón, hermanos, que lo tenemos todos los días. Puede que todos los días estemos viviendo este azote de estar luchando con el estado de nuestro corazón. Ahora quiero decirles que si tu corazón es como el de aquella banquina, de aquel camino donde cae la semilla, vas a perder la oportunidad. No pierdas la oportunidad. Si tu corazón es como aquel terreno pedregoso, decirle al Señor que parta tu corazón para que puedas aceptar esa palabra. Si tenés la mente y el corazón más enfocado en las cosas de este mundo que la esperanza que está brindando el Señor, que pronto viene a buscarnos, quiero decirte que tu corazón va a sufrir, porque el mundo nunca te va a devolver lo que vos le ofreces. El Señor está dispuesto a devolverte, a darte más de lo que vos ponés, que es tu corazón. El Señor dice que si tenemos un corazón tan preparado, tan sensible, tan dispuesto, como en un terreno fértil, donde la semilla cae, donde la semilla es cuidada en el periodo de enraizar, donde el terreno es cuidado,
se quitan las malezas, se hace el riego correspondiente, se hace el cuidado y tu corazón está recibiendo la palabra de Dios, dice que va a dar fruto. Esa semilla caída en ese terreno y esa palabra caída en ese corazón, puesta en ese corazón, va a dar fruto. Eso es lo que quiere Dios para nosotros. Dios quiere que llevemos frutos. Y ustedes saben que si hay manera de conocer el árbol que produjo esa semilla sembrada, ¿saben cómo se reconoce ese árbol? Por el fruto. Por el fruto. Por eso, hermanos, Dios nos está pidiendo a nosotros que llevemos frutos dignos del nombre de Dios, dignos de honra, ¿sí? Frutos que honren el nombre de Dios. Dios nos puso para eso a nosotros. Ahora nosotros tenemos que hacer una mirada introspectiva, tenemos que hacer una mirada hacia adentro, profundizar en nuestra vida, decir, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Qué es lo que le estamos ofreciendo a Dios? Porque cuando le estamos ofreciendo a Dios, le estamos ofreciendo a las personas. ¿Sí? Cuando le ofrecemos a una persona el bienestar, el beneficio de lo que Dios tiene, estamos haciendo una obra a Dios, pero se lo estamos dando a las personas. Lo que quiere Dios es que les demos esa porción que nosotros decimos que es para Él, se la demos a las personas. Hay 4 estados del corazón, hermanos, que nosotros pudimos haber estado o pudimos haber pasado. Y si te está pasando en este momento, queremos ayudarte a vencer esas situaciones en las cuales estás recibiendo cotidianamente la palabra de Dios y no está enraizando en tu corazón, no está creciendo esa palabra y no está para llevar fruto. Si tu corazón está en este estado, en uno de los 3 primeros estados, quiero decirte que estás en riesgo. Tu vida está en riesgo. Porque eso es lo que dice Dios. No es que nosotros nos paramos aquí porque somos mejores que otros, o nos ponemos en malo, o nos ponemos en jueces. No. Dios dice que ese estado no te conviene. Ese estado del corazón es el que no tenés que tener ni en el cual tenés que estar, porque no produce fruto. El que produce fruto es el corazón sensible, ¿sí? Escuchando la voz apacible de Dios, porque Dios nos habla así y nos tiene paciencia y nos habla de muchas maneras para que podamos entender. ¿Cuántos años hace que venimos escuchando la palabra de Dios? Hagamos una evaluación rápida ahí. ¿Cuánta importancia le estamos dando a la semilla que Dios estuvo sembrando durante todo este tiempo? ¿Cómo la tenemos valuada? ¿Cómo está produciendo nuestro corazón para Dios? Quiero leer 2 versículos nomás ahí, que lo tenía, que hoy les dije, que es el versículo 34 y 35 del mismo capítulo. El Señor habló muchas parábolas, la de la levadura, la de la semilla de mostaza, el trigo y la cizaña. Y el versículo 34 y 35, o 34, dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba. ¿Saben que todas estas parábolas en las cuales el Señor, no todas quedaron asentadas, pero hay un número importante de parábolas, de las maneras en que el Señor tenía de dirigirse a su auditorio, a la gente que lo seguía, porque querían que escucharan el mensaje. Qué importante que era el mensaje del Señor. Todas las personas lo seguían para escucharlo, porque les era provechoso, porque sacaban beneficio de eso. Pero hay veces que el Señor dice, ustedes vienen, pero no para escuchar la palabra, sino porque les gustó la comida, ¿eh? Y hay gente que lo seguía de esa manera. Y hay gente que busca a Dios por la prosperidad. No dice eso la palabra de Dios. ¿Sí? Le dijo el Señor a Pablo, bástate mi gracia.
bástate mi... Y con eso redondeó un montón de cosas, Dios. El Señor redondeó un montón de cosas con eso. Bástate mi gracia. Y hay veces que pensamos que no somos bendecidos, que Dios no se acuerda de nosotros. Porque muchas veces cuando las cosas están contrarias, es cuando más deberíamos de estar firmes siguiendo al Señor. Y hay veces que es donde se produce el abandono. Así que tenemos un corazón para cuidar. Tenemos una tierra fértil en nuestro corazón para la semilla de la palabra de Dios. El Señor todos los días quiere sembrar cosas en tu corazón, en tu vida. Todos los días. Pero quiere que te ocupes de eso que Él siembra en tu corazón. Él quiere que te ocupes todos los días. ¿Sí? Y a veces que tiene maneras de hablar, nuestro Dios tiene maneras de hablar en las cuales nos desayunamos después de un tiempo. No sé si les pareció, si les sucedió alguna vez, tener en mente algún versículo y no poderlo interpretar y no poderlo entender y razonarlo un montón de veces. Y hay un día en que habla un hermano, o leemos, o escuchamos, o vemos en algún otro lugar, y se nos hizo la luz. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él, en este periodo que resta, esté cuidando nuestro corazón, pero también lo esté haciendo un corazón dócil, un corazón sensible a su voz, sensible a la verdad que escuchamos. Pidámosle al Señor que Él se siga ocupando de nuestra vida. No queremos tener un corazón que resista la palabra de Dios. Un corazón duro, no lo queremos. Un corazón no cuidado, no lo queremos. Queremos un corazón en el cual Dios pueda moverse, pueda dar, pueda poner cosas que produzcan al 100, al 60 o al 30 para la gloria de su nombre. Señor, muchas gracias porque muchas veces nos hablás de una manera o de otra, pero siempre nos estás atendiendo. ¿Cuántas veces hemos rechazado propuestas tuyas? Te pedimos perdón por esos momentos, pero sabemos que has trabajado pacientemente en nuestros corazones y te has estado ocupando en este tiempo. Señor, sabemos que el maligno anda alrededor nuestro buscando a quién devorar. Y él ve que cuando una palabra no es tenida en cuenta, viene y la saca, la roba, porque es su tarea. Pero queremos, Señor, que nos ayudes en lo que tiene que ver con cuidar la palabra que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a tener un corazón fértil, un corazón preparado, Señor, para poder recibir esa palabra, esa buena semilla, y para que enraíce, para que arraigue profundamente y pueda crecer, desarrollarse, Señor, y a su tiempo dar fruto. Y ese fruto es para tu gloria. Señor, si hay alguien que en esta mañana, estando en este lugar y asistiendo muchas veces, le cuesta tomar decisiones, te pedimos que les ayudes, Señor. Estamos todos en tu presencia, buscamos tu presencia porque es lo mejor y nos agrada, Señor, que nos trates, porque nos tratás bien, nos tratás para mejorar nuestra vida. Señor, ayúdanos a producir frutos de honra a tu nombre, frutos agradables, llevando tu palabra, dándola a conocer. Pero ayúdanos a nosotros mismos estar seguros dónde estamos posicionados. Padre, cuida nuestro corazón en esta semana de las cosas del mundo, de las cosas que nos quieren ahogar, que nos quieren que nos estemos afanando más de la medida. Ayúdanos a preocuparnos o a ocuparnos de las cosas que vos tenés preparadas para nosotros. Gracias por el lugar que nos diste, gracias por la Iglesia del Camino, porque encontramos aquí en los hermanos
la ayuda, la contención y la compañía, Señor, como si fueras vos mismo estando con nosotros. Señor, gracias por tu palabra también. Te pedimos que cuando nos retiremos, cuando nos vayamos a casa, sigamos ocupándonos de nuestra mente y nuestro corazón. Gracias por hablarnos de esta manera, por hablarnos en parábolas. Pero también, Señor, muchas gracias porque revelaste el misterio de las cosas desconocidas para los hombres. Las revelaste a tu iglesia, a tus hijos, a los que aman la obra del Señor Jesucristo y aman la venida. Padre, muchas gracias por este tiempo. Te alabamos y queremos continuar en tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.